Desde que tengo memoria, mi nieta siempre ha tenido un estilo peculiar. Pero ¿quién podría imaginar que detrás de esa elección de mangas largas, incluso en los días más calurosos, se escondía un misterio desgarrador? Cada vez que la veía con esas prendas, una extraña sensación de inquietud se apoderaba de mí, como si esas telas ocultaran algo más que simplemente su piel. La ironía de que una elección de vestuario pudiera ser un refugio del mundo exterior se hizo evidente en el momento en que decidí investigar más sobre lo que realmente estaba sucediendo en su vida. Una tarde, mientras revisaba algunas fotos familiares, noté que, en todas las imágenes donde ella lucía esas mangas largas, su sonrisa parecía más forzada, su mirada más distante. Era como si, a través de cada imagen, una sombra se proyectara sobre su alegría. La curiosidad me llevó a preguntarle directamente, pero ella siempre evitaba el tema, sonriendo y cambiando de conversación. La metáfora de las mangas largas como un escudo contra el mundo se volvió más palpable que nunca. Así fue como una noche, impulsado por una mezcla de preocupación y determinación, decidí hacer una visita sorpresa a su casa. El silencio que reinaba en su habitación era ensordecedor. La puerta entreabierta me permitió escuchar un suave sollozo que me heló la sangre. Abrí la puerta de golpe y allí estaba ella, sentada en el borde de la cama, con las mangas largas cubriendo sus brazos, como si esas telas pudieran protegerla de todo. «¿Qué pasa, querida?», pregunté, mi voz temblando entre la preocupación y la ternura. Su mirada se cruzó con la mía, y en ese instante, sentí que la ironía de la situación era abrumadora. La persona que había estado allí para protegerla se convertía en la misma persona que ahora la instaba a abrirse. «No quiero hablar», murmuró, su voz apenas un susurro. Pero en su silencio, la tristeza se hacía palpable, como un eco que reverberaba en la habitación. El simbolismo de las mangas largas ahora se transformaba en un velo que cubría no solo su piel, sino también sus emociones. Era un recordatorio de que, a menudo, las apariencias engañan. Lo que parece ser una elección de moda puede ser, en realidad, un refugio ante el dolor. Decidí sentarme junto a ella, creando un espacio seguro. «A veces, las palabras pueden ser liberadoras», le dije suavemente. La imagen de su rostro iluminado por el dolor y la lucha se convirtió en un presagio de lo que estaba por venir. ¿Qué secretos había estado guardando? ¿Qué luchas había enfrentado sola? A medida que la noche avanzaba, la tensión en el aire se volvía casi palpable. La aliteración de mis pensamientos giraba en torno a la incertidumbre de su respuesta. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, ella comenzó a hablar. Las palabras fluyeron como un torrente, llevándose consigo las capas de miedo y aislamiento que había estado llevando. En ese momento, comprendí que el misterio de las mangas largas no era solo un enigma de moda, sino un reflejo de su lucha interna. La conexión entre nosotras se fue fortaleciendo, y la curiosidad por lo que había detrás de su silencio comenzó a abrir un nuevo capítulo en nuestra relación. Pero sabía que esto era solo el comienzo. La historia de su dolor estaba a punto de desvelarse, y el ciclo de descubrimiento apenas comenzaba a girar hacia un nuevo tema. Lo que había desencadenado esa necesidad de ocultar sus brazos y su alma mientras mi nieta comenzaba a desvelar sus secretos, la atmósfera se llenó de una mezcla de tensión y esperanza. «No sé cómo decírtelo», dijo, su voz temblando con cada palabra, como si una tormenta de emociones estuviera a punto de estallar. La ironía de que una prenda tan simple como unas mangas largas pudiera ser el símbolo de su lucha interna se hacía cada vez más evidente. No eran solo telas, eran muros construidos para protegerse de un mundo que parecía demasiado cruel. «Es que», comenzó, pero las palabras se atascaban en su garganta. La metáfora de su silencio era una prisión, y yo, como espectador, deseaba desesperadamente que pudiera liberarse. La imagen de su rostro, contorsionado por la lucha interna, se convirtió en un presagio de las verdades que aún estaban por venir. La persona que había sido tan brillante y llena de vida parecía estar atrapada en la sombra de su propio dolor. «Mis amigas no entienden», continuó, y en su voz había un eco de desilusión. «Siempre me dicen que soy demasiado sensible, que no debería preocuparme tanto por lo que piensan los demás». La aliteración de sus palabras resonaba en el aire, cada sílaba marcando el ritmo de su angustia. La ironía de que su sensibilidad, un rasgo que debería ser celebrado, se convirtiera en una carga era desgarradora. Mientras hablaba, las imágenes de su vida cotidiana comenzaron a cobrar vida en mi mente. La presión que sentía para encajar, para ser aceptada, se transformaba en una carga pesada que llevaba en silencio. El simbolismo de las mangas largas se intensificaba, representando no solo una elección de vestuario, sino un escudo contra el juicio y la crítica.
Yo solo quería ser vista por quien realmente soy, dijo, y en ese momento, su vulnerabilidad se convirtió en un puente que unía nuestras almas. La personificación de su dolor se hacía evidente, y su historia se entrelazaba con la de muchas otras personas que luchan en silencio. La curiosidad por lo que realmente había desencadenado esa necesidad de ocultarse comenzó a crecer en mí como una llama. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, le pregunté, sintiendo como la densidad de su angustia comenzaba a disiparse. La respuesta estaba a la vista, pero necesitaba que ella misma lo reconociera. La hipérbole de su sufrimiento, a veces tan abrumadora, la había llevado a crear un mundo donde las mangas largas eran su refugio. Pero ahora, en esta conversación, había una oportunidad para abrir una puerta hacia la sanación. Con cada palabra que compartía, sentía que el ciclo de descubrimiento se intensificaba. La conexión entre nosotras se fortalecía, y comprendí que su historia no era solo suya, sino una narrativa que resonaría con otros, una historia de lucha y superación que necesitaba ser contada. La perspectiva de lo que vendría a continuación se volvía cada vez más intrigante. Con una nueva claridad en el aire, el siguiente tema se presentaba como un desafío que ambas debíamos enfrentar: la búsqueda del perdón, tanto hacia ella misma como hacia aquellos que la rodeaban. ¿Cómo podría liberarse de las cadenas que la mantenían atada? ¿Qué pasos debíamos dar juntas para transformar el dolor en fuerza? La historia apenas comenzaba a desvelarse, y el camino hacia la curación estaba lleno de promesas y posibilidades. Mientras mi nieta y yo nos adentrábamos en la complejidad de sus emociones, la atmósfera entre nosotras se volvió cada vez más íntima. Hablar sobre el perdón no era solo un desafío, sino una oportunidad para explorar las verdades más profundas que habían estado ocultas detrás de sus mangas largas. A veces, siento que no puedo perdonarme por lo que he hecho, confesó, su mirada perdida en el vacío, como si las palabras que no había pronunciado pesaran más que las que había compartido. La ironía de que su lucha por el perdón la mantuviera atada a su dolor era desgarradora. Cada frase que salía de sus labios parecía abrir una herida que había estado sellada por mucho tiempo. No solo es lo que me dijeron, sino lo que yo misma empecé a creer, continuó, y en su voz había un eco de desilusión que resonaba en mi corazón. La aliteración en su declaración creaba una cadencia melancólica que hacía que cada palabra pesara en el aire. ¿Cómo puedo perdonarme por no ser la persona que todos esperaban?, preguntó, y en su voz había un temblor de vulnerabilidad que me atravesó. La personificación de su dolor se hizo evidente. Su sufrimiento no era solo un eco de críticas externas, sino un monstruo creado por su propia mente. En ese instante, comprendí que el ciclo de la culpa y el arrepentimiento era una prisión que la mantenía atrapada, y necesitaba ayuda para romper esas cadenas. Decidí compartir mi propia experiencia, revelando mis luchas pasadas con el perdón. También he tenido mis momentos oscuros, le dije, sintiendo que cada palabra resonaba con sinceridad. La conexión entre nosotras se intensificaba, a medida que nuestras historias se entrelazaban. La metáfora del perdón, como un camino que ambas debíamos recorrer, se convirtió en un refugio donde podíamos encontrar consuelo y fortaleza. Perdonar no significa olvidar, le recordé, sino liberar el peso que llevamos en el corazón. A medida que hablaba, podía ver en su rostro que comenzaba a comprender la profundidad de lo que significaba soltar el dolor. La hipérbole de sus emociones parecía desvanecerse poco a poco, y una chispa de esperanza comenzaba a asomarse. «¿Y si no soy capaz?», susurró, una mezcla de temor y deseo de liberación cruzando su mirada. En ese momento, el desafío se tornaba claro: el perdón no solo era hacia los demás, sino hacia ella misma. La imagen de sus mangas largas, que una vez simbolizaban su deseo de ocultar, ahora se convertía en un recordatorio de que no necesitaba esconderse más. Con cada palabra compartida, el ciclo de descubrimiento se volvía más profundo. La conexión emocional entre nosotras se fortalecía, y una nueva narrativa estaba surgiendo. A medida que el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, la calidez del momento nos envolvía, y ambas sabíamos que estábamos a punto de enfrentar el siguiente desafío: la transformación de su dolor en fuerza. ¿Sería posible que, al dejar atrás el peso del pasado, mi nieta pudiera renacer más fuerte que antes? ¿Qué pasos daríamos juntas en este camino hacia la sanación? La historia apenas comenzaba a desvelarse, y el futuro se presentaba como una promesa llena de posibilidades y crecimiento. A medida que mi nieta y yo profundizábamos en el proceso de transformación de su dolor en fuerza, la atmósfera en la habitación se cargaba de energía renovada. Habíamos compartido tanto, y cada palabra era un ladrillo más en la construcción de un nuevo camino. «Quiero aprender a convertirme en la persona que siempre he deseado ser», dijo,
su voz resonando con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. La ironía de que alguien tan joven pudiera sentir un peso tan grande era un recordatorio de las luchas que todos enfrentamos en algún momento de la vida. Transformar el dolor en fortaleza no es fácil, pero es posible, le respondí, sintiendo que cada palabra que pronunciaba era un eco de esperanza. La metáfora de la transformación se hacía clara. El dolor puede ser un catalizador para el crecimiento, si elegimos enfrentarlo. La aliteración de mis pensamientos giraba en torno a la idea de que el cambio comienza dentro de nosotros, y en ese instante supe que debíamos explorar cómo podía empezar su viaje hacia la autoaceptación. ¿Por dónde empezamos?, preguntó, sus ojos brillando con curiosidad. Era un momento crucial, y sabía que tenía que guiarla con cuidado. Primero, debemos reconocer tus fortalezas, le dije, mientras la imagen de su verdadero yo comenzaba a tomar forma en mi mente. A veces, somos nuestros peores críticos, y no vemos lo que realmente valemos. Mientras hablábamos, la personificación de su lucha se transformaba en un simbolismo de su potencial. La idea de que cada pequeño paso que daba hacia la autoaceptación era una victoria, un recordatorio de que el camino hacia la transformación está lleno de altibajos. Es como un viaje en montaña rusa, le expliqué. Habrá momentos de alegría y de miedo, pero cada curva te llevará a un lugar más alto. ¿Y si caigo de nuevo?, preguntó, una preocupación palpable en su voz. La hipérbole de su temor era comprensible, pero también era una invitación a explorar la resiliencia. Si caes, te levantas. Y si necesitas ayuda, yo estaré aquí para apoyarte, le prometí, creando un espacio seguro donde pudiera comenzar a explorar su identidad sin el miedo al juicio. Con cada conversación, el ciclo de crecimiento se volvía más evidente. Las imágenes de su lucha comenzaban a desvanecerse, y en su lugar aparecía la posibilidad de un nuevo yo. Para cada paso que des hacia adelante, celebra tus logros, por pequeños que sean, le aconsejé, mientras la ironía de que lo que una vez había sido una carga se transformaba en un camino hacia la libertad se hacía cada vez más clara. A medida que avanzábamos en esta nueva etapa, la curiosidad por su desarrollo personal se intensificaba. Quiero enfrentar mis miedos y dejar que la luz entre en mi vida, afirmó con determinación. Era un momento de revelación, donde comprendimos que la transformación no se trataba solo de cambiar, sino de abrazar cada parte de su ser. El siguiente tema que se presentaba ante nosotras era el de la autoaceptación, un viaje que prometía ser tan desafiante como liberador. ¿Cómo podría mi nieta aprender a amarse a sí misma, con todos sus matices y peculiaridades? La historia apenas comenzaba a desvelarse, y cada paso que dábamos era una invitación a descubrir la fuerza que reside en su interior mientras mi nieta y yo comenzábamos a explorar el concepto de la autoaceptación. Una nueva chispa de esperanza iluminaba su mirada. ¿Cómo puedo aprender a amarme a mí misma, con todos mis matices y peculiaridades?, preguntó, y en sus palabras había una mezcla de anhelo y determinación. La ironía de que una joven tan llena de potencial pudiera dudar de su valía era un recordatorio de que todos enfrentamos batallas internas, pero era el momento de transformar esas dudas en afirmaciones. Primero, debemos comenzar con la autoconciencia, le respondí, sintiendo que cada palabra era un paso hacia la liberación. La metáfora del espejo se convirtió en el símbolo de este proceso. Mira en el espejo y reconoce no solo lo que ves, sino también lo que sientes. Cada imperfección es parte de lo que te hace única. La personificación de sus emociones comenzaba a cobrar vida, y su viaje hacia la autoaceptación se transformaba en un camino de autodescubrimiento. Es fácil olvidarnos de lo que realmente valemos cuando nos comparamos con los demás, continué, recordándole que la hipérbole de las expectativas que nos imponemos a veces puede nublar nuestra visión. Tu historia es única, y cada experiencia que has vivido ha contribuido a la persona que eres hoy. Abraza esos matices, porque son lo que te distingue. A medida que hablábamos, la aliteración de nuestras conversaciones se convirtió en un mantra de autovaloración. Eres fuerte, eres valiosa, eres digna de amor, repetí, y su rostro comenzó a iluminarse con cada afirmación. La ironía de que, a menudo, somos nuestros críticos más severos se volvía evidente, y en ese momento, decidí que era hora de darle herramientas para alimentar su amor propio. Escribir una carta a ti misma puede ser un buen comienzo, sugerí. Escribe sobre tus cualidades, tus logros y las cosas que te hacen feliz. Esa carta se convertirá en un recordatorio tangible de tu valor. La imagen de ella leyendo esa carta en momentos de duda se convirtió en un símbolo de su viaje. Pero también es importante rodearte de personas que te nutran, le advertí. Las relaciones que elegimos pueden influir en cómo nos vemos a nosotros mismos.
Escoge a quienes te levantan y celebran tus logros. La metáfora de construir un círculo de apoyo se hacía clara, y la idea de que el amor propio también se alimenta de conexiones saludables comenzaba a resonar en su corazón. Finalmente, no olvides ser amable contigo misma, le recordé. La vida es un viaje lleno de altibajos, y está bien tener días difíciles. Lo importante es no dejar que esos momentos definan quién eres. La personificación de la compasión hacia uno mismo se convirtió en una herramienta poderosa en su camino hacia la autoaceptación. Con cada paso que daba, la curiosidad por su crecimiento personal se intensificaba. La historia de su lucha por amarse a sí misma era solo el comienzo, y el próximo tema que nos esperaba era el de las relaciones sanas y cómo éstas podían fortalecer su amor propio. ¿Cómo podría mi nieta aprender a rodearse de personas que la valoraran y la apoyaran en su viaje? La historia apenas comenzaba a desvelarse, y cada día era una nueva oportunidad para descubrir la belleza de ser auténticamente ella misma a medida que mi nieta y yo comenzábamos a abordar la importancia de rodearse de personas que la valoraran y la apoyaran en su viaje hacia la autoaceptación. La atmósfera se cargaba de emoción y anticipación. ¿Cómo puedo encontrar a esas personas?, preguntó, su voz entrelazada con un deseo genuino de conexión. La ironía de que, después de tantas luchas, ella aún buscara el apoyo de los demás era un recordatorio de que la comunidad es fundamental en el proceso de sanación. Primero, es vital que definas qué es lo que realmente valoras en tus relaciones, le respondí. Haz una lista de las cualidades que buscas en las personas que te rodean. ¿Es la lealtad, la empatía, el sentido del humor? La metáfora de construir un filtro de relaciones se hacía evidente. Al conocer sus propias necesidades, podría abrirse a conexiones más significativas. La aliteración de sus deseos se entrelazaba en la conversación, creando un espacio donde el amor propio y la comunidad se unían. También es importante aprender a decir no, continué, sintiendo que cada palabra era un paso hacia su empoderamiento. A veces, tenemos que alejarnos de personas que no nos hacen sentir bien, incluso si eso significa romper con ciertos vínculos. La personificación de su poder personal comenzaba a tomar forma, y la idea de establecer límites saludables se convirtió en una herramienta esencial en su búsqueda de relaciones sanas. Recuerda, las personas que realmente te apoyan son aquellas que celebran tus logros y te levantan en tus momentos bajos, le dije. La ironía de que, a menudo, las relaciones tóxicas pueden disfrazarse de amistades auténticas era algo que necesitaba entender. Busca a quienes te inspiran y te impulsan a ser la mejor versión de ti misma. La imagen de rodearse de un círculo positivo comenzó a resonar en su mente, como un faro de luz en su camino hacia la autoaceptación. Además, no temas ser vulnerable, le aconsejé. Las relaciones más profundas se construyen sobre la confianza y la apertura. Comparte tus sueños, tus miedos y tus inseguridades con aquellos que te rodean. Esa vulnerabilidad puede ser el puente que te conecte con personas que realmente te valoran. La hipérbole de la conexión emocional se hacía clara, y comprendí que su viaje hacia la autenticidad también incluía la capacidad de abrir su corazón a los demás. Mientras continuábamos hablando, la curiosidad por cómo podría encontrar y mantener estas relaciones sanas se intensificaba. El siguiente paso es involucrarte en actividades que te apasionen, le dije. Ya sea un club de lectura, un grupo de voluntariado o cualquier actividad que te haga feliz, ahí encontrarás personas afines que comparten tus intereses. La metáfora de buscar afinidades se convirtió en un mapa para su futuro, guiándola hacia conexiones más profundas y auténticas. El ciclo de descubrimiento que habíamos iniciado se tornaba cada vez más fascinante. La historia de mi nieta no solo era sobre su autoaceptación, sino también sobre cómo construir un entorno que la apoyara en ese camino. El próximo tema que se avecinaba era cómo mantener y nutrir estas relaciones sanas a lo largo del tiempo. ¿Cómo podría mi nieta aprender a reconocer y cultivar esos vínculos que la ayudarían a florecer? La historia apenas comenzaba a desvelarse, y cada paso que daba era una invitación a descubrir la belleza de ser parte de una comunidad que realmente la valorara a medida que mi nieta y yo comenzábamos a profundizar en cómo mantener y nutrir las relaciones sanas que había empezado a construir. La emoción en el aire era palpable. ¿Cómo puedo asegurarme de que estas conexiones sean duraderas?, preguntó, su voz llena de esperanza y un toque de incertidumbre. Era un momento crucial, la ironía de que, después de haber trabajado tanto para abrirse a los demás, ahora se enfrentara al reto de mantener esas relaciones era un recordatorio de que cada paso en el camino hacia la autoaceptación requiere esfuerzo constante. Una de las claves es la comunicación, le respondí, sintiendo que cada palabra era un ladrillo en la construcción de su futuro emocional. Hablar abierta y honestamente sobre tus sentimientos,
inquietudes y alegrías es fundamental. Las relaciones se alimentan de la transparencia. La metáfora de la comunicación como un puente se volvía cada vez más evidente. Al compartir sus pensamientos y emociones, podría fortalecer esos lazos. Además, es importante practicar la empatía, continué. Ponerte en el lugar de los demás y entender sus perspectivas puede ayudarte a construir conexiones más profundas. La personificación de la empatía se hacía clara en su mente. No se trataba solo de ser escuchada, sino de ser capaz de escuchar también. La hipérbole de las emociones humanas, con sus altibajos y matices, era un recordatorio de que cada relación tiene su propio ritmo y dinámica. Recuerda que cada relación requiere esfuerzo, le dije, mientras el simbolismo del cuidado mutuo se volvía central en nuestra conversación. Dedica tiempo a tus amigos y seres queridos. Pequeños gestos, como un mensaje de apoyo o una invitación a salir, pueden hacer una gran diferencia. La idea de que las relaciones son como plantas que deben ser regadas y cuidadas resonaba profundamente en ella. Y no temas ser vulnerable, añadí. Mostrarte tal como eres, con tus imperfecciones y miedos, puede fortalecer los vínculos. La vulnerabilidad es un signo de fortaleza, no de debilidad. La ironía de que abrirse a los demás podría ser lo que realmente la acercara a ellos era un punto crucial en su viaje. La curiosidad en su mirada se intensificó a medida que comenzábamos a explorar el concepto de resolver conflictos. Las diferencias son naturales en cualquier relación, le expliqué. Lo importante es cómo manejas esos desacuerdos. Comunica tus sentimientos de manera asertiva y busca soluciones juntos. La metáfora del conflicto como una oportunidad para crecer en lugar de una barrera se convirtió en un potente recordatorio de que las relaciones sanas también requieren trabajo y compromiso. A medida que el diálogo avanzaba, la historia de su crecimiento personal y emocional se encontraba en un punto de inflexión. La idea de que reconocer y cultivar conexiones significativas era solo el comienzo del viaje hacia la autoaceptación se hacía cada vez más clara. El siguiente tema que se avecinaba era la importancia de la resiliencia en las relaciones, y cómo aprender a enfrentar las adversidades juntos podría fortalecer esos vínculos. ¿Cómo podría mi nieta construir una base sólida que no solo resistiera las tormentas de la vida, sino que también floreciera en medio de ellas? La historia apenas comenzaba a desvelarse, y cada conversación era una invitación a descubrir la riqueza de las relaciones auténticas a medida que mi nieta y yo explorábamos el concepto de resiliencia en las relaciones. La atmósfera se cargaba de expectativas y determinación. ¿Cómo puedo construir una base sólida que no solo resista las tormentas de la vida, sino que también florezca en medio de ellas?, preguntó, su voz llena de anhelo por crear conexiones duraderas y significativas. La ironía de que, después de tanto esfuerzo por abrir su corazón, ahora se enfrentara al desafío de fortalecer esas relaciones era un recordatorio de que el crecimiento requiere un compromiso continuo. Primero, es esencial entender que la resiliencia no se trata solo de resistir, sino de adaptarse y crecer a partir de las adversidades, le respondí. La metáfora de la resiliencia como un árbol que se adapta a las tormentas resonaba profundamente. Sus raíces deben ser fuertes para soportar los vientos, pero también flexibles para no romperse. Debes cultivar la confianza en ti misma y en los demás, porque una relación sólida se basa en la seguridad mutua. Además, es importante desarrollar habilidades para la resolución de conflictos, continué. Las diferencias y los desacuerdos son inevitables. La clave está en cómo los enfrentas juntos. La personificación del conflicto como una oportunidad de aprendizaje se hacía evidente, y la idea de que cada desafío podría fortalecer su conexión comenzaba a tomar forma en su mente. Hablar abiertamente sobre las diferencias y buscar soluciones juntos puede transformar un desacuerdo en un paso hacia una relación más profunda. También, no subestimes el poder de la gratitud, añadí, sintiendo que cada palabra era un ladrillo en la construcción de su base emocional. Agradecer a las personas en tu vida por su apoyo y amor refuerza esos lazos. La gratitud crea un ambiente positivo y fomenta conexiones más profundas. La hipérbole de la gratitud, como un elemento estabilizador, se convirtió en una enseñanza valiosa en su viaje. Mientras continuábamos, abordamos la importancia de cuidar de uno mismo. Recuerda que para estar presente en las relaciones, primero debes cuidar de ti misma, le recordé. Practicar la autocompasión y dedicar tiempo a tus pasiones te permitirá ser una mejor amiga, hija y compañera. La metáfora del amor propio como el cimiento que sostiene cada relación resonaba con fuerza, y la idea de que su bienestar personal era crucial en el proceso se volvió clara. Por último, nunca olvides que las relaciones requieren tiempo y esfuerzo,
le dije, mientras la imagen de un jardín bien cuidado se formaba en mi mente. Dedicar tiempo a tus seres queridos, escuchar activamente y estar presente en los momentos importantes fortalecerá esos lazos. La personificación de cada interacción, como una semilla que puede crecer en algo hermoso, se convirtió en un recordatorio de que cada pequeño gesto cuenta en la creación de una conexión sólida. El ciclo de descubrimiento que habíamos comenzado se volvía cada vez más fascinante. La historia de mi nieta no solo se trataba de su autoaceptación, sino de cómo construir relaciones que pudieran resistir las tormentas de la vida. El siguiente tema que se presentaba ante nosotras era la importancia del compromiso en las relaciones, y cómo este podría ser el pegamento que mantenga unidas esas conexiones. ¿Cómo podría mi nieta aprender a nutrir ese compromiso a lo largo del tiempo y en medio de las adversidades? La historia apenas comenzaba a desvelarse, y cada paso que daba era una invitación a descubrir la belleza de las relaciones resilience. A medida que mi nieta y yo llegábamos al tema del compromiso en las relaciones, la atmósfera se llenaba de una mezcla de expectativa y determinación. ¿Cómo puedo aprender a nutrir el compromiso a lo largo del tiempo y en medio de las adversidades?, preguntó, su voz reflejando un deseo genuino de construir lazos duraderos. La ironía de que, después de haber explorado tanto sobre sí misma y sobre el valor de las relaciones, ahora se enfrentara al reto de mantener ese compromiso era un recordatorio profundo de que cada conexión requiere esfuerzo consciente. Primero, es fundamental establecer expectativas claras, le respondí. Hablar sobre lo que cada uno espera de la relación puede prevenir malentendidos futuros. La metáfora de construir un puente de comunicación se volvía esencial. Una base sólida de entendimiento mutuo permite que las relaciones florezcan incluso en tiempos difíciles. La personificación del compromiso como un pacto entre dos personas resonaba fuertemente, y su importancia se hacía cada vez más evidente. Además, es vital ser flexible y adaptable, continué. Las circunstancias cambian y las personas evolucionan. Un compromiso verdadero implica estar dispuesto a ajustarse y crecer junto a la otra persona. La hipérbole de la resiliencia se volvía una característica esencial en este viaje. Cada desafío superado en conjunto fortalecería el lazo y lo haría más profundo. Cultivar la confianza también es clave, le dije, sintiendo que cada palabra era un ladrillo en la construcción de su futuro emocional. La confianza se gana a través de las acciones, no solo de las palabras. Ser consistente en tus promesas y estar presente en los momentos importantes crea un ambiente seguro donde ambos pueden florecer. La metáfora de la confianza, como una planta que necesita ser regada y cuidada, resonaba en su mente. Y nunca subestimes el poder de la gratitud y el reconocimiento, añadí. Expresar aprecio por tu pareja o amigo refuerza el compromiso. Las pequeñas acciones, como un simple agradecimiento o un gesto amable, pueden tener un impacto profundo en la salud de la relación. La imagen de las relaciones como un jardín que florece con el cuidado y la atención se hacía cada vez más clara. A medida que avanzábamos, el ciclo de aprendizaje se volvía más fascinante. La historia de mi nieta no solo trataba sobre su autoaceptación y la construcción de relaciones saludables, sino también sobre el compromiso de nutrir esas conexiones a lo largo del tiempo. Aprendió que las relaciones auténticas requieren esfuerzo, comprensión y, sobre todo, un deseo constante de crecer juntos. Finalmente, la conclusión de nuestra historia se presentó como un hermoso recordatorio de que cada relación, ya sea familiar, amistosa o romántica, es un viaje compartido que necesita ser alimentado con amor, respeto y dedicación. Mi nieta había recorrido un largo camino, y aunque sabía que el camino por delante tendría sus desafíos, estaba equipada con las herramientas necesarias para enfrentar cualquier adversidad. La historia apenas comenzaba a desvelarse, y cada paso que daba era una invitación a descubrir la belleza de construir relaciones profundas y significativas, que no solo resistieran las tormentas de la vida, sino que también florecieran en medio de ellas. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Si te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más contenido como este. Activa la campanita de notificaciones para ser el primero en ver nuestros nuevos vídeos. Déjanos tus comentarios aquí abajo y comparte este vídeo con tus amigos. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima.